Buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a empezar una nueva modalidad de la charla del Dharma. Vamos a implementar el uso de live stream que ya hemos estado usando para la transmisión de las prácticas de la madrugada. Esto da la opción de que algunas personas, como posiblemente esté sucediendo en este momento, nos puedan escuchar y ver en tiempo real, pero también permite otra opción y es guardar la charla para subirla. Vamos a tratar, no sé si se pueda realmente, a la página web y más tarde las personas que no pudieron estar presentes la puedan seguir, escuchar. Quiero hacer una advertencia que ha sido motivo de conversación repetidamente entre Catalina y yo. El hecho de que nosotros nos apersonemos de dictar estas charlas no significa para nada que tengamos el bagaje, la experiencia que podría tener un maestro, un profesor cabalmente formado en la enseñanza del Dharma. Somos conscientes de que lo que estamos haciendo es propiciando, estimulando, tratando de que otras personas se acerquen a las enseñanzas del Dharma, las estudien y en su acercamiento a ellas compartan con los otros practicantes el significado personal, subjetivo. En el budismo, como en muchas otras cosas, el asunto no es cuál es la verdad, sino cuál es mi experiencia, cuál es mi acercamiento, mi realización a la forma en que el Dharma, expresado en ideas y conceptos, posibilita que cada uno desarrolle su propio nivel de comprensión y de encuentro. Entonces, cuando hablamos acá, hablamos es para que cada uno de los que estamos en esta vida nos sintamos realmente motivados, estimulados para seguir profundizando. Le voy a dar la palabra a Cata, que se encargó de preparar el tema del día de hoy y posiblemente el tema de las otras charlas del Dharma de este año y quizás del año entrante, de parte del año entrante, por una razón que ella va a explicar. Bueno, que sea interesante, que sea motivador lo que escuchen. Gracias. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar una serie de charlas encaminadas a estudiar cada uno de los paramis o paramitas. Esa es una de las listas del Dharma budista que se refiere a un conjunto de cualidades o potenciales internos muy bellos, maravillosos, que pueden ser cultivados para profundizar la práctica espiritual y llegar a una madurez mayor. Tradicionalmente se conocen como paramitas en sánscrito y paramis en pali. Cada una de las tradiciones budistas tiene esa misma lista con algunas variaciones. En la tradición Mahayana, en algunas escuelas son 6, en la tradición Theravada son 10 cualidades. Su origen, hay leyendas y hay explicaciones sobre su origen. En la tradición Theravada, en algún momento se asumen que un practicante cualquiera, no necesariamente un bodhisattva, puede beneficiarse del cultivo y la práctica de estas cualidades. Sin embargo, aunque son cualidades, ahorita Felipe le parecía simpático el título que yo le di, como de la teología budista. Eso es una palabra entre comillas porque Teos es Dios y pues en el budismo no hacemos esa pregunta. Sin embargo, no son propiedad exclusiva del budismo. La generosidad,
la integridad o virtud ética, la renunciación, la sabiduría, el esfuerzo, la paciencia, la autenticidad o honestidad, la determinación, la buena voluntad y la ecuanimidad son cualidades humanas, no son propiedad de ninguna religión. No obstante, cuando en el budismo las practicamos con la intención de liberarnos y liberar a otros del sufrimiento, nos conducen o nos ponen más en contacto con nuestra naturaleza de Buda. Muy bien. Hay esas dos condiciones, que las cualidades nos lleven a la liberación, eso se conoce en la tradición budista como medios hábiles, y que haya compasión. Esta mañana Felipe me decía que los paramis no eran para mí, sino para ti. Y sí, una de las condiciones de la práctica budista de estas cualidades para que sean beneficiosas es que no solo sean para mí, sino que también sean para ti, es decir, que haya compasión, que haya la intención de liberar a los demás del sufrimiento. Podemos empezar, por ejemplo, con la generosidad. Hay muchas formas de ser generosos. Todos hemos sido generosos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, hay diferentes intenciones. Por ejemplo, podemos ser generosos con la intención de ser reconocidos porque somos muy generosos. Hay personas muy generosas en el mundo, hay personas que hacen grandes actos de generosidad, y en el budismo le damos gran importancia a la intención detrás de la acción. Entonces la generosidad se convierte en una práctica de liberación cuando somos capaces de dar sin esperar nada a cambio, sin esperar el reconocimiento detrás de la acción, y cuando somos capaces de experimentar la liberación y el desapego a través del acto de generosidad, por ejemplo. Estas cualidades, sin embargo, nosotros como meditadores, como grupo de meditadores, las hemos ido desarrollando aún sin pensar en ellas. Por ejemplo, durante la meditación podríamos estar desarrollando la cualidad de la paciencia, estamos desarrollando la perseverancia, estamos desarrollando la buena voluntad, aunque no estemos pensando directamente en eso, incluso si no estamos haciendo una práctica de amor bondadoso, estamos desarrollando la buena voluntad, estamos desarrollando la ecuanimidad, estamos desarrollando la compasión, aunque no sea nuestra intención. La práctica de la meditación nos va convirtiendo en seres más compasivos. La práctica de la concentración ablanda nuestra mente y la vuelve más maleable para que todas las acciones y el desarrollo de otras cualidades tengan un mayor impacto. Por ejemplo, cuando practicamos atención, estamos practicando buena voluntad hacia nosotros mismos. Estamos tratándonos con benevolencia, porque la forma en la que encontramos la realidad es una forma honesta, es verdadera y es amable, está libre de historias y de interpretaciones, o está observando las propias historias y las propias interpretaciones y nos está liberando un poco de todas esas capas de sufrimiento. Sin embargo, podemos analizar o encontrar la forma de poder practicar estas cualidades también en nuestra vida diaria. Una de las características de esta lista de paramis
es que una de ellas, cuando se desarrolla, también incluye a todas las demás. Y una cada uno de los paramis perfecciona o complementa la cualidad anterior. Para volver de nuevo al ejemplo que puse de la generosidad. La generosidad es la primera de la lista y era, en general, la primera enseñanza del Buda. La generosidad es la primera porque es la más fácil de hacer. Es una práctica inherentemente budista porque es una práctica de soltar a lo que estamos aferrados. Es la práctica de la humildad, de la liberación, de la conexión, y podemos cada vez llevarla más profundo hasta hacer incluso una práctica de renuncia. Dar es la palabra que traduce literalmente dana, no es generosidad, es dar, es un verbo, dar. Entonces es la práctica de ofrecer y conectarnos mediante el ofrecimiento. No necesariamente tenemos que dar en una forma tradicional, también podemos dar confianza, podemos dar estabilidad, podemos dar presencia, podemos dar una sonrisa. ¿Y cómo se expresan las demás cualidades en el dar? Por ejemplo, la moralidad o virtud se refiere a la ética, al no hacer daño, a la intención de no dañar a los demás, y se basa en la realización de 5 preceptos básicos. Cuando vivimos de acuerdo a los preceptos budistas, estamos también dándole al otro la seguridad de que no le vamos a hacer daño. La sabiduría es otra de las cualidades de los 10 paramis, es la cuarta, y la sabiduría también se expresa en la generosidad, puesto que el acto de generosidad debe de tener sabiduría. Debemos ser capaces de dar con sabiduría y dar con compasión. Es un ejemplo que pusimos cuando dimos la charla de la generosidad, que no es compasivo tal vez regalarle una botella de vino a nuestro tío alcohólico. Hay compasión en el dar, debe haber sabiduría en el dar, incluso puede haber renuncia en el dar. También se puede dar con honestidad, es decir, no persiguiendo intereses propios. Muchas veces damos algo o llamamos a alguien porque estamos esperando algo a cambio. Mostramos interés en algo porque estamos esperando algo a cambio. La paciencia, podemos dar paciencia, podemos establecer buena voluntad en el gesto de dar y dar con ecuanimidad. Esa es la primera de los 10 paramis, la generosidad. Otra de las cualidades de las perfecciones es que una vez desarrolladas, estas perfecciones nos permiten una mayor estabilidad y confianza, nos llevan cargados por todas las vicisitudes de la vida y todos los problemas y nos ponen más allá de ellos. La palabra para mí significa la otra orilla y mita significa ir o cruzar. Entonces es cruzar, es estar en la orilla tradicionalmente en el budismo conocida como el samsara o el sufrimiento, e ir a la orilla de la liberación. Y los 10 paramis son la balsa o el bote que nos transporta de la orilla del samsara a la orilla del nirvana o de la liberación del sufrimiento. La segunda de las
de los paramis se conoce como virtud, moralidad o integridad ética. Es una de las prácticas más profundas de la filosofía budista. Es la base de nuestra práctica espiritual. Se basa en la intención de no hacer daño y establece 5 preceptos para los laicos. Los preceptos son cuidar la vida, ser honesto, no tomar lo que no nos ha sido ofrecido, no hacer daño a través del ejercicio de nuestra sexualidad y no intoxicarnos. Los preceptos en el budismo no son una lista de mandamientos o de normas por el hecho de que sean buenos o de que haya algo bueno y algo malo. Los preceptos en el budismo son un vehículo para la práctica, son un instrumento para el autoconocimiento, porque todos los que nos sentamos a meditar en algún momento tocamos la fuente de nuestra propia ética. Tenemos que estar tocando la fuente de nuestras propias intenciones y nos damos cuenta que si no hacemos daño, si hablamos con transparencia y somos honestos y verdaderos, si cuidamos la vida y nos abstenemos de matar o de quitar la vida a otros seres vivientes, vamos a la vez desarrollando otras cualidades. Por ejemplo, al respetar la vida, cultivamos la compasión. Y eso es un gran regalo, es parte de la generosidad que ofrecemos al mundo. Cuando yo evito intoxicarme, evito estar en un estado, por ejemplo, si me abstengo de consumir alcohol, evito grandes perjuicios al mundo. Cuando yo conduzco un carro, por ejemplo, en estado de embriaguez, no estoy ofreciéndole seguridad a nadie. Cuando yo me abstengo de tomar lo que no me ha sido ofrecido o de mentir, estoy dándole un gran regalo a las personas que me rodean. La tercera cualidad es una cualidad que podríamos traducir como soltar o dejar pasar, ya que renunciación es una palabra que puede generar cierto temor entre los practicantes occidentales. Sin embargo, la renunciación es una práctica espiritual bellísima porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Solamente cuando renunciamos a ciertas cosas nos damos cuenta de lo apegados o aferrados que estamos a ellas. La práctica de la renunciación, por lo tanto, es una práctica de autoconocimiento y es una práctica que nos ayuda a que se desarrollen ciertos estados mentales saludables y a que se debiliten ciertos estados mentales bastante deletéreos. Se renuncia, todos hemos renunciado, porque cuando hablamos de renunciación pensamos que es algo para los monjes o para los ascetas. Todos nosotros renunciamos por lo menos temporalmente. Cuando vamos a un retiro, por ejemplo, renunciamos a comernos lo que nos gusta, renunciamos al habla social, renunciamos porque sabemos que con esas pequeñas renuncias fortalecemos la aparición de estados de calma, tranquilidad y paz interior.
Durante los retiros también hacemos una renuncia que es el celibato durante los días que estamos de retiro, y en general renunciamos a placeres inmediatos para obtener una fuente o tener acceso a una fuente de felicidad más sólida, más estable y duradera. Entonces es una práctica que nos ayuda con el camino o en el camino de la liberación. El quinto para mí es la energía, la fortaleza o el esfuerzo. El esfuerzo es... Hay una metáfora de Gil muy hermosa, de Gil Fronsdal, para referirse al esfuerzo, porque no hay una práctica espiritual budista sin esfuerzo. Y también tenemos que ser muy sabios con el esfuerzo. En el jardín, el jardinero, cuando ve que hay hierbas que están tomando los nutrientes que se necesitan para la planta, pues él arranca, deshierva el jardín. Y el esfuerzo se trata de suspender o detener los estados mentales que no son saludables y de evitar la aparición de esos estados mentales saludables, y la práctica es a propiciar estados mentales saludables y a cultivar los estados mentales saludables. Entonces es esa plantita a la que nosotros le propiciamos las condiciones para que crezca fuerte y saludable, quitándole las malezas y abonando el terreno y regándola para que crezca sana. Ese es una metáfora muy bella, ya que una de las funciones del esfuerzo en los paramis es cultivar, obtener la energía para desarrollar estas hermosas cualidades, y tener la energía porque toma tiempo la madurez espiritual, y además para no colapsar en los momentos en los que tenemos más dificultades con la práctica o más dificultades con la vida. La paciencia es la cualidad que sigue después de la energía o el esfuerzo. La paciencia es bastante importante y todos como meditadores la practicamos sentados en el cojín. Es una práctica que se desarrolla también por fuera de la meditación, ya que los resultados de la práctica espiritual no son inmediatos, son resultados que se pueden tardar años, 10 o 20 años, incluso en la tradición tibetana y en Asia, tradicionalmente se pueden tardar varias vidas. El séptimo de los paramitas o perfecciones es la veracidad, la honestidad, la transparencia. Esto es una de las prácticas budistas fundamentales, reconocer nuestra, pues parte de la transparencia es el reconocimiento de nuestra propia contribución a las vicisitudes y los problemas, es decir, ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos es una de las prácticas budistas más difíciles. Ser conscientes de lo que nosotros añadimos a la realidad, de la historia que nosotros mismos nos contamos y en la cual está la forma como sufrimos. El sufrimiento, el estrés, la insatisfacción son cosas que la mente, nuestra misma mente, hace o añade a la realidad, y es uno de los pasos más desafiantes de la práctica budista. La veracidad o la honestidad
también son las cualidades de un practicante en todo, especialmente en el habla y en su relación con los demás. Y es un terreno bellísimo para la experimentación, el habla verdadera, el habla honesta, en todos los momentos. La octava cualidad se llama la resolución o la determinación. Hay uno de los profesores, Tanis Sarovicu, que nos dice que es una cualidad importantísima, porque sin determinación o resolución pues no nos ponemos en todas las otras cualidades, ni siquiera en la práctica misma de la meditación. Es una cualidad muy bella, además, porque puede que nosotros no tengamos habilidades especiales o innatas para concentrarnos, puede que nosotros no tengamos mucha paciencia o muy desarrollada la paciencia, puede que nosotros no tengamos desarrollada la generosidad al principio de la práctica, pero con la resolución y la determinación podemos desarrollar todas las demás, porque nos podemos sentar a meditar, porque tenemos la resolución en los peores momentos, en los más difíciles, en los más desafiantes, de actuar con generosidad, con bondad, de ver cuál de las cualidades o cuáles de las cualidades podemos aplicar o con cuáles de ellas podemos responder ante las cosas que la vida nos plantea. La novena cualidad es la buena voluntad. También se traduce como amor bondadoso. El amor bondadoso lo podemos practicar en la meditación misma, y es bellísimo que podamos explotar al máximo nuestro potencial de responder amigablemente ante los desafíos de la vida. Es fácil responder amigablemente ante situaciones agradables, cómodas, ante personajes tiernos y queridos por nosotros, pero también es llevar más allá nuestra capacidad de responder con dulzura, con buenas intenciones ante las personas más hostiles y las situaciones de mayor presión y de mayor desafío en nuestra vida diaria. Es una práctica que requiere meditación, que requiere determinación, que requiere esfuerzo, que requiere generosidad. Es decir, la buena voluntad requiere de todas las cualidades anteriores. Y por último, y coronando o cerrando con broche de oro esa bellísima lista, está la ecuanimidad. La ecuanimidad es uno de los 4 Brahmaviharas, es el balance o el equilibrio de nuestro ser ante las tribulaciones, las vicisitudes de la vida. Por ejemplo, todos nosotros hemos sentido placer y dolor. Todos nosotros hemos tenido mala o buena reputación en algún momento de nuestra vida. También hemos estado orgullosos de algo y nos hemos sentido culpables por algo. La ecuanimidad es eso, es no dejarnos arrastrar o disminuir o agrandar por las cosas de la vida. Se desarrolla durante la meditación y durante la vida diaria.
y es una de las prácticas del amor. Eso es muy simpático, es muy particular. Yo no me esperaba que la ecuanimidad fuera uno de los 4 tipos de expresión del amor, y sí, es el amor de los abuelos, es el amor que está más allá de las pequeñas cosas de la vida diaria, es el amor que ve más allá y que ve con compasión también y con buena voluntad. Entonces, son 10 cualidades. En la tradición mahayana son 6. ¿Nos lees las 6? Sí, es muy interesante ver la forma en que el Dharma se incorpora, más que adaptarse a las culturas diferentes a las cuales son, digamos, históricamente la fuente o el origen. El budismo tiene una cuna en la India, en el norte de la India, en el sur del Nepal. Realmente el budismo antiguo, el budismo Theravada, del cual sale la lista de los 10 paramis, es el budismo que se extiende en la India, que se concentra en el Sri Lanka, en el antiguo Ceilán, y que se extiende también hacia los países del sudeste asiático. Es en estas culturas y en estas situaciones geográficas donde la enseñanza de los 10 paramis se ha conservado viviente y nos ha llegado hasta nosotros. Yo soy practicante Zen desde hace más de 20 años y por lo tanto mi acercamiento al Dharma empezó reconociendo la existencia y el valor de los paramis, pero voy a reconocer que desafortunadamente mi enseñanza no se relevaba, no se le daba significado ni verdadera importancia práctica al estudio y al conocimiento detallado de los paramis. Eso puede estar explicado en parte porque en el Zen se le da mucha más importancia a la enseñanza compartida a través de la experiencia y no a través de la palabra. Entonces es posible que pues un maestro Zen, un monasterio Zen, en la vida diaria muchas de estas virtudes o características del que camina, del que sigue el sendero del despertar, se estén enseñando, incluso con ejemplos o con pequeñas frases sin hacer una referencia directa. Pero igual, pues yo lo que siento es que el Zen que nos ha llegado a nosotros un poco filtrado por la experiencia intelectual, histórica, exegética de la religión cristiana, ha hecho que tengamos una dificultad para recibir ciertas enseñanzas y preferamos dejarlas de lado, ya que en la enseñanza del Zen pareciera haber una descalificación de la enseñanza conceptual y la enseñanza teórica. Entonces, pues yo creo que muchos de los, digamos, personas formadas por la cultura intelectual del siglo pasado encuentran en el Zen un camino espiritual que refuerza su posición anti-cristiana o anticatólica o antimoral al modelo pues, que imperaba en el siglo pasado, en el cual muchos somos educados. Bueno, alguien llega en este momento, es una lástima, pero son las 7 de la noche y bueno, vamos a tener que hacer un pequeño altico para recibirlo. Pero terminando la idea, lo que quiero decir es que yo sabía de los paramis, que les decimos nosotros en el Mahayana paramitas, los 6 paramitas, y los había recibido en una expresión mucho más simple, donde dana, fuse es el término japonés, también era el más significativo y el más importante, la virtud por esencia del Bodhisattva. El siguiente era la moralidad o la integridad o la honestidad. Hasta ahí, digamos, son los mismos, no hay ninguna diferencia. Entonces, en Sila, que es el nombre Pali, podrían reunirse algunos de los otros paramis que se desarrollaron dentro de la lista que nos dio Cata, porque miren el cambio que se da. Indudablemente son cosas que nacen de la experiencia práctica. El tercero, en el que en la tradición mahayana se hace más énfasis, es en la paciencia. Paciencia que se, digamos, en algunas enseñanzas, recuerdo el maestro Shunryu Suzuki que decía que para él era más fácil entender la paciencia
no tal vez como esa virtud del que aguanta todo, del que soporta todo, del que, bueno, le dan una bofetada en la cara, y, en una mejilla y pone la otra. No es ese tipo de paciencia, la paciencia que nace de la continuidad, de la constancia. Una práctica como la nuestra, indudablemente da frutos en la medida en que hay la repetición y la constancia. El cuarto, también tomado de la lista de Theravada, es la energía que aparece en el quinto puesto. Y aquí hay una inversión y hay una inclusión. Los dos últimos, de manera muy significativa, incluyen un elemento que, vuelvo a repetir, marca tal vez la característica del Mahayana. El quinto es la concentración, jhana, concentración o contemplación, la meditación, la esencia misma de la práctica, puesta como una virtud. Y en mi enseñanza, en la tradición del Zen, se dice que la concentración, que la práctica del Zen como tal, que es Zen, es la fuente de todas las virtudes. Es una forma bastante fuerte de decirlo, pero que yo pienso que en la tradición del Zen, justamente cuando es una tradición muy seria, muy comprometida, es evidente. Sí, a partir de una práctica constante, continua, fuerte, llena de energía, Zazen se convierte en el centro, en la raíz. Y la sexta, muy curioso, que es la cuarta de la lista de los Parami de Theravada, es la sabiduría, es praña. Entonces, bueno, Cata nos decía que la práctica de un parami conduce al otro y que cada uno a su vez incluye a los otros 10. Lo mismo se puede decir con esta lista más corta del Zen. En la lista de los paramis Mahayana está jhana. Está jhana. Jhana es la concentración. Me parece muy particular que en la nuestra no esté, pero quisiera compartirles algo que bellamente expuso el maestro Gil Fronsdal, y dice así: si todas las cosas son iguales, o si todas las cosas fueran iguales, la persona con la mente disciplinada es más feliz que la persona con la mente indisciplinada. Voy a repetirlo. Si todas las cosas fueran iguales, la persona con la mente disciplinada es más feliz que la persona con la mente indisciplinada. Si uno es disciplinado, la vida no lo conduce en todas las direcciones, lo que le daría origen en algún momento, tarde o temprano, al arrepentimiento. La mente humana es increíblemente maleable. ¿Por qué? Porque la mente no es una cosa, la mente es un proceso. De hecho, la mente son un montón de procesos. Entonces, la concentración, la práctica de jhana, la práctica de la concentración, es una de las prácticas que más enternece, que más propicia la maleabilidad de la mente. Así que una de las razones para cultivar la concentración, y no sé, probablemente por la razón por la cual está en la lista Mahayana, es que la concentración hace que todas las demás prácticas tengan un impacto mayor y un efecto más profundo en el desarrollo del carácter. De acuerdo. Incluso, Cata no lo dijo, pero la inclusión de los paramita, parece que es posterior a la vida de Buda. Es algo que se incluye dentro de la enseñanza budista como una especie de resumen de las líneas de práctica que le pueden ayudar a un ser humano que vive en el mundo de la agitación, que vive en el mundo del sufrimiento, en el samsara, para organizar su vida de tal manera de que sea posible desarrollar una cualidad o una virtud como la concentración. Muchas personas dicen que no practican porque son incapaces de concentrarse, y tal vez haya un error cuando uno no le da a las personas que se acercan al Dharma la posibilidad de practicar en su vida diaria con otros elementos que son justamente los que propician y cultivan el terreno para que la concentración poco a poco se vuelva posible, se acreciente y se vuelva en ese gran domador o en ese gran transformador de la mente maleable. De modo que este es un tema muy apasionante para los que practicamos. Yo creo que lo que hacemos al abrir cada uno de estos parami es abrir
una ventana que nos permite entrar al corazón de nosotros, del ser humano, y desde esa perspectiva observar de qué manera podemos hacer pequeños ajustes, pequeños cambios en la vida diaria para justamente facilitar el camino que permita ir más allá del sufrimiento. Ese es el sentido de los parámetros. No son virtudes desde el punto de vista teologal para que funcionen como una amenaza en caso de ser incumplidas, porque desgraciadamente eso es lo que nos quedó un poco de la dogmática cristiana, que el que no es virtuoso es un pecador y por lo tanto es objeto de castigo y por lo tanto pues se desvía del camino y va hacia el infierno. En el budismo ese tipo digamos, de amenazas no existe. Lo que hay que pensar es de otra manera que no está lejos de la anterior, pero que es mucho más sabia, y es que el cultivo de la virtud propicia una vida donde es posible la tranquilidad, interior, la alegría, el amor, la compasión, el bienestar propio y ajeno, y no practicar estas virtudes o esta vida de integridad, lo que lleva es a construir una vida de sufrimiento para uno mismo y para los demás. Nosotros las imprimimos en una lista. Mi intención de imprimirlas en una lista es porque cuando estaba preparando la charla, las escribí y las puse encima de mi escritorio en el trabajo. Y las tuve ahí varios días de esta última semana escritas por mí. Me pareció valioso tenerlas porque nosotros en la cultura occidental actual no vemos el valor o la importancia de memorizar ciertas enseñanzas, y tenerlas escritas era para mí un constante recordar, y hubo momentos en los que yo estaba completamente ocupada en el trabajo con bastantes decisiones importantes que tomar de manera simultánea, y a veces simplemente miraba la listica por instantes y decía, ¿con cuál? ¿Con cuál de estas cualidades? ¿Cuál de ellas puedo practicar aquí? Y me daba cuenta de que en un solo momento estaba practicando honestidad, estaba practicando integridad porque no quería hacer daño con las decisiones que estaba tomando, estaba cultivando el esfuerzo de tener una actitud mental saludable y positiva, estaba practicando compasión, estaba practicando ecuanimidad, tratando de respirar, de tener una actitud abierta y amable ante la situación, pero también algo que me pareció muy simpático es que si estaba pensando cuál es el momento para practicar la paciencia, no, todo lo estaba practicando, y lo más bonito es que la determinación era lo que me llevaba a seguir queriendo tener esta lista como guía en el trabajo diario. Entonces, inspirada por eso, porque si no hubiera tenido la lista, no habrían estado al alcance de la mano estas cosas. Y aquí están las listas para ustedes cuando vengan. Pueden llevarse una lista por si quieren tenerla en algún lugar para recordar, para volver de nuevo a ver qué tan bonito es, cómo podemos notar que lo estamos haciendo, porque
en la enseñanza budista es muy importante darnos cuenta de cuando tenemos un estado mental abierto, que acepta, que es capaz de encontrar un terreno propicio para expresar esto. Y es muy importante sentir, darnos cuenta cómo se siente el cuerpo cuando lo estamos haciendo. Eso es parte importantísima de la enseñanza y del aprendizaje en la vida budista. Entonces, por eso fue que las imprimí. Gracias. Como no nos acompañó de manera presencial ninguno de los practicantes, si surgen inquietudes, preguntas, comentarios relacionados con el tema, pues los invitamos con mucho cariño a que encontremos, puede ser en las reuniones de los sábados a los que vienen a la práctica en la mañana, o al final de las prácticas la oportunidad de aprovechar el tema y ahondar un poco más. Por hoy entonces les damos las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por querer avanzar en la comprensión y en la incorporación del Dharma en nuestras vidas. Y bueno, les deseamos que tengan una feliz noche, que descansen y volveremos a vernos en un mes en la charla de Dharma.